Hola querida iglesia, ¿qué tal? Les saludo desde mi hogar en la confianza de que el Señor está con todos ustedes y que cada uno y una está experimentando el amor y la esperanza que vienen de Jesús. Un saludo especial a los amigos y amigas que se han ido conectando durante estos últimos meses y están siendo parte de nuestra transmisión online. Es una bendición compartir con ustedes este camino de conocer a Dios y de conocer la vida que Él nos ha regalado en Jesús. Nuestra gratitud, como siempre, al Señor por conectarnos un domingo más a través de nuestras redes sociales, en esta fría mañana de invierno, pero en el calor del hogar y de la comunión como iglesia. Contentos al ver la mano del Señor guiando la iglesia en medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y vamos a orar juntos, vamos a elevar una oración de gratitud al Señor y luego de eso te invito a cantar juntos a nuestro Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por que tu palabra es fiel y tus promesas siguen en pie. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo hemos podido experimentar de manera personal y como iglesia, Señor. Que nos sigues animando e impulsando a ser parte de la misión de hacer discípulos y comunicar el Evangelio en medio de la situación en la que estamos viviendo, Señor. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra que nos anima, que nos guía, Señor, en medio de esta situación que vivimos. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por el servicio que tenemos ahora, la oportunidad de cantar, de orar juntos y de reflexionar también en torno a tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan 8, 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar.
has dado libertad. En nuestro Dios fijamos nuestros ojos y descansamos en su poder hasta el final. Un saludo a quienes se vienen integrando a nuestro servicio online. Sean bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de comunión en esta mañana. Tengo que contarles que hemos finalizado esta semana un semestre lleno de aprendizaje y de crecimiento a través de nuestra Academia Bíblica. Desde ya
te animamos para tomar uno de los cursos que a partir del mes de agosto tendrán lugar y serán parte del programa del segundo semestre del año 2020. Es muy, muy importante estar profundizando en la Biblia y conocer más a nuestro Dios. Y seguimos conectados durante la semana, en los servicios y reuniones de los distintos ministerios y de las distintas pastorales. Aquí abajito aparecerá el contacto de cada uno de ellos para más información o para pedir los links correspondientes a cada una de sus reuniones. Los grupos en casa se reúnen cada semana compartiendo la palabra del Señor, la conversación y la oración desde distintos puntos del Gran Santiago. La juventud también se reúne cada semana en su reunión vía Zoom a las 3 de la tarde, además de las actividades propias de cada uno de sus ministerios y una actividad muy, muy especial que preparan una vez al mes. Lo mismo con la pastoral de la mujer. Ellas tienen sus charlas de café cada 2 semanas con temas interesantísimos y una reunión cada martes también de manera online. Los jóvenes adultos también se reúnen cada lunes a las 19 horas en un espacio de conversación, de reflexión y de encuentro. Los hombres de la iglesia han comenzado también a reunirse en un tiempo de oración y reflexión cada viernes de 19 a 19:45 horas. El culto infantil, un trabajo en conjunto de la Pastoral de la Niñez y Escuela Dominical cada domingo en un ratito más, a través de YouTube y de Face. También la Escuela Dominical cuenta con 2 clases cada semana, si tienes entre 9 y 11 años, clase primarios, o si tienes entre 12 y 14 años, clase preadolescentes. Solo debes escribir o pedir a tu papá o a tu mamá que lo haga al mail que aparece aquí abajo para ser parte de la clase. El Ministerio de Bienestar y de Bienvenida ha estado permanentemente ayudando a quienes más lo necesitan en medio de la crisis, a través de la entrega de canastas de alimentos. Los alimentos que cada canasta llevan son adquiridos gracias al aporte de muchos de ustedes que envían sus donativos a la tesorería con este fin. Si deseas ser parte de esto, puedes ponerte en contacto al mail que aparece aquí abajo también. Particularmente el Ministerio de Finanzas y toda la Iglesia agradecemos a Dios y a cada uno de ustedes por su fidelidad y compromiso con los aportes de ofrendas, diezmos y donaciones. Todo aquello es necesario para continuar con la tarea de hacer discípulos y compartir el Evangelio de Jesús. Esta es otra forma de ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad y más allá de ella también. Nuestra comunidad de iglesia, recuerda que todos los aportes se están recibiendo vía transferencia electrónica y cada vez que lo hagas, hazlo de todo corazón. Otra forma de ser partícipe de lo que la comunidad de fe está haciendo es sumándose a la oración. Cada día, a partir de las 22 horas, todas las semanas hay peticiones distintas, las que son enviadas por WhatsApp o publicadas en nuestras redes sociales. En un momento más vamos a orar por ellas. Finalmente, si tienes alguna consulta de nuestra iglesia o sus servicios, puedes escribir o llamar en horario de oficina a la secretaría de nuestra iglesia. Fabiola con mucho gusto responderá a todas tus dudas y te orientará en lo que sea necesario. Muy bien, vamos entonces a tener un momento de oración por estas peticiones. Esta semana oramos por una fuente laboral para quienes están buscando y lo necesitan. Oramos por cada estudiante y cada profesor, profesora, en estos tiempos tan extraños en los que hay que llevar adelante la educación. Y oramos también por nuestra iglesia, para que el Señor nos siga dirigiendo a través de los caminos que Él quiere que transitemos. Te invito a orar. Y luego de esto, dejo al pastor Javier con el mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. Oremos. Señor, te agradecemos porque podemos orar juntos, Señor. Gracias porque podemos ser partícipes de tantas maneras de lo que tú estás haciendo en medio de nosotros y a través de la comunidad de fe, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado caminos creativos, Señor, para poder llevar adelante la misión de hacer discípulos. Señor, te pedimos que sigas poniendo tu mano en nuestra iglesia, abriéndonos caminos, Señor, y guiándonos para ser sal, ser luz y llevar adelante la tarea de hacer discípulos. Te pedimos por los estudiantes, por los profesores, profesoras,
en este tiempo tan difícil y tan extraño, Señor, en el que hay que llevar adelante la educación. Te pedimos que tú les bendigas, les des gracia, les des sabiduría, Señor, para poder enfrentar este año académico. Te pedimos por aquellos que requieren una fuente laboral, porque la han perdido, Señor, tal vez. Te pido que, Señor, junto con la iglesia en esta tarde, que tú abras puertas, que tomes el control, Señor, de la economía y de aquellas personas que toman las decisiones, Señor. Estamos en tus manos y nos encomendamos, Señor, delante de ti y oramos por estas peticiones, Señor, delante de ti en esta tarde, Señor. Muchas gracias por el mensaje que a continuación también el pastor Javier nos compartirá. Señor, háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de tu espíritu, Señor, y anímanos, aliéntanos a seguir viviendo una vida entregada a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande, querida iglesia. Qué bueno que podamos encontrarnos de esta manera una vez más y compartir la palabra del Señor una mañana más este domingo. Vamos a continuar con nuestras reflexiones sobre el libro de Efesios. En esta ocasión en particular vamos a estudiar el capítulo 6, los versículos 5 al 9, para hablar o continuar hablando de este conjunto de exhortaciones que se hace en la epístola sobre la vida en lo que era la casa en el siglo I. Entonces quiero invitarlos a orar para empezar y luego vamos a leer juntos el texto. Señor, gracias por permitirnos la oportunidad de compartir esta reflexión. Gracias por permitirnos separar este tiempo y reflexionar en estos temas tan relevantes. Queremos rogar que nos des la gracia del Espíritu, la luz que tu Espíritu Santo pueda entregarnos y nos ayude, Señor, a que nuestras vidas por tu Espíritu sean modificadas para vivir aquí, para vivir ahora, para vivir en estos tiempos de la forma en que te agrada. Señor, bendícenos durante este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice así, Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Seguimos en este espacio la reflexión que comenzó hace algunos domingos atrás sobre este conjunto de exhortaciones que nosotros hemos llamado, que se llama técnicamente una tabla de deberes domésticos. Y hemos reflexionado en torno a las exhortaciones a las esposas y esposos, a los hijos y la relación de hijos y padres, y ahora corresponde reflexionar en torno a los esclavos. Ya sabemos que aquello a lo que se le llama casa en el siglo I de la era cristiana, en el Imperio Romano, no es el hogar que uno hoy día desea tener, esposa, esposo, hijos. La casa es todo aquello que es la hacienda de un padre de familia, todo aquello que le pertenece. Su casa o la casa de una persona es su esposa, sus hijos, sus esclavos, sus animales, y tiene que administrarla toda. Por eso es importante lo que hemos venido diciendo hace algún tiempo. Necesitamos entender cómo funciona ese tiempo para dejar en el siglo I
aquellos elementos culturales y traernos a la aplicación nuestra aquellos elementos que son esa palabra de Dios que impacta nuestra vida. Entonces hoy cerramos este conjunto de exhortaciones para la administración de la casa, que incluía la vida de los esposos, que incluía la vida de los hijos y padres, y ahora los esclavos, con esta reflexión precisamente sobre los esclavos. Desde el comienzo hemos establecido un método para no traernos el siglo I para acá y hacernos vivir hoy día como si viviéramos en la Judea romana del siglo I, un método que nos permita comprender y captar la esencia del texto y aplicarlo a nuestra vida. Hemos dicho que primero vamos a descubrir en cada texto lo que era lo normal, lo común en la época en que el texto se está escribiendo. Luego íbamos a descubrir lo nuevo que introduce la fe cristiana en esas costumbres comunes del siglo I, y luego íbamos a tomar como mensaje esto nuevo que ilumina nuestra práctica actual. El tema que vamos a analizar hoy, que es el de los esclavos, debiera convencernos, si es que no estamos convencidos, de que es importante tener un método muy simple como este que hemos esbozado acá. De lo contrario, pudiera darse el caso de que algún creyente bien intencionado, queriendo ser fiel a la Biblia, decida tener esclavos en el día de hoy. Nos separan, por supuesto, siglos de distancia de esa cultura y las cosas han cambiado, pero la palabra de Dios, que no está anclada a la cultura, pero que se nos comunica en un entorno cultural, permanece para siempre hoy. Quisiera hablar esta mañana de la responsabilidad ética como germen. Ya se van a dar cuenta de por qué lo pongo de esta manera. La responsabilidad ética, la responsabilidad sobre hacer el bien o hacer el mal, como un germen que de una u otra forma tendrá su efecto en aquello que es impactado por el germen. ¿Qué es lo común en nuestro texto? Leíamos Efesios 6 del 5 al 9, que hablaba de los esclavos y los amos. ¿Qué es lo común? Los esclavos. 60 millones de esclavos se calcula para esta época, en el siglo I del imperio de la era cristiana, en la Judea romana. 60 millones de esclavos en el imperio se calculan en esta época. Instrucciones sobre obedecer a los amos había por todos lados. Incluso habían algunas ideas que ya hablaban a los amos de tener algún tipo de respeto hacia, mínimo siquiera, hacia los esclavos. Había mucha esclavitud. Digamos que la esclavitud era el modelo que económicamente sostenía al Imperio Romano. Sin esclavos, el Imperio Romano no hubiera funcionado. Así es que tener esclavos, tener amos, tal como lo dice el texto bíblico, era algo común en todo el imperio. Algunos eran esclavos de nacimiento, algunos se hacían esclavos por voluntad propia, algunos esclavos eran capturados en la guerra, en medio de estas guerras que tenía el Imperio Romano. Los perdedores muchas veces eran hechos esclavos a la fuerza, otros esclavos eran comprados, algunos tenían mucha riqueza porque algunos esclavos eran los especialistas, por ejemplo, en la literatura, en la enseñanza, eran alfabetizados, podían escribir, podían leer y entonces algunos llegaban a ser administradores de recursos muy, muy importantes. Por eso digo, algunos voluntariamente se hacían esclavos. Así es que lo que define la esclavitud no es el maltrato, no todos los esclavos eran maltratados. Lo que define la esclavitud es la falta de autodeterminación. El esclavo pertenece a alguien, no puede hacer lo que quiera. Digamos que
no es responsable de su propio comportamiento, porque no le es posible decidir si hacer lo bueno o si hacer lo malo. No le es posible decidir porque su vida entera y eventualmente la de su familia no le pertenece al esclavo, le pertenece al amo. Eso es lo común. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo aparece inmediatamente en cuanto leemos el texto. Miren el versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Lo primero novedoso, que no es común en la época, es que se dirija una instrucción al esclavo. Miren que esto es muy interesante. Hoy día pasa desapercibido a nuestros ojos. El escritor se dirige a ellos: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y argumenta que esto se debe hacer como haciéndolo para Cristo. Esto es muy relevante porque lo que hace el escritor es depositar sobre los esclavos la responsabilidad de un comportamiento, con lo cual los reconoce como lo que decimos nosotros, sujetos éticos. Se les reconoce como poseyendo la capacidad de hacer el bien, de hacer el mal, de analizar una instrucción, de hacer una crítica, de obedecer a Cristo o de no obedecer a Cristo a través del servicio a sus amos. Se les considera, por tanto, sujetos éticos capaces de decidir si van a obedecer o no. Esto es tremendamente novedoso, pero no lo hemos visto solo en el caso de los esclavos. Esto es lo mismo que pasa cuando analizamos el caso de las esposas. A ellas se les dirigía una instrucción y luego a los hijos, a ellos se les dirige una instrucción. Eso es muy novedoso, porque lo que pasaba en la cultura de la época era que toda instrucción llegaba directamente desde el padre de la familia hacia el resto. Ni siquiera el seguimiento de Jesucristo era decisión propia en el resto de la familia. Una vez que se convertía el hombre de la casa, toda la familia era convertida y bautizada a la religión a la que él se convertía. Era mal visto otra cosa. Por lo tanto, ya era importante y novedoso en ese momento, cuando hablábamos de las mujeres, de las esposas y esposos, de los hijos y padres, que se dirigiera una instrucción a las esposas y luego a los hijos. Más novedoso todavía es ahora que se dirige instrucción a los esclavos. Es cierto, y esto hay que decirlo con mucha fuerza, que el escritor no elimina con este texto bíblico la esclavitud. No vamos a encontrar en la Biblia un texto que explícitamente diga hay que eliminar la esclavitud porque es un gran pecado tener esclavos. Esto es muy importante para lo que vamos a decir más adelante. Pero esto es porque en la Biblia aparece el mensaje de Dios encarnado en medio de elementos que son propios de la cultura del siglo I. A estos esclavos se les dice que son esclavos de Cristo, mucho más relevante. Tienen a Cristo como amo. También a los amos se les dirige una palabra. Miren el versículo 9. Y ustedes, amos, correspondan a esa actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo. Ya a los esclavos se les había dicho, ustedes son esclavos
de Cristo en primer lugar, pero luego a los amos se les dice lo mismo. Ustedes también tienen en el cielo a un amo y para con él no hay favoritismos, no hay distinción. Esto obviamente también es muy relevante. De una u otra forma, a pesar de que el texto conserva elementos culturales propios del siglo I, termina ubicando en el mismo lugar ante Dios a esclavos y amos. A los esclavos se les dice que su amo es Cristo, pero a los amos se les dice lo mismo. Se les dice que se comporten respecto de los esclavos de forma concordante con la manera en que el esclavo se comporta respecto de ellos. Se le exige al amo una actitud que signifique mirar al otro como alguien que también tiene una actitud legítima que debe ser respetada por parte del amo. Esto no es normal en el siglo I. Más todavía que se insista en que esclavos y amos tienen ante Dios a un Señor superior que ellos y que este Señor no hace distinción entre ellos. Digamos que lo que está diciendo el escritor es que, reconociendo que la cultura de la época funciona de esa forma, ante Dios las cosas son distintas. Dios no hace la diferencia que la cultura en el siglo I hace entre esclavos y amos. Dios no la hace. Este tipo de textos habrá tenido, por supuesto, algún tipo de consecuencias en el momento mismo en que la carta se habrá escrito, pero seguramente fueron consecuencias menores. Es probable que muchos amos cristianos habrán empezado a tratar de mejor manera a sus esclavos, especialmente a sus esclavos cristianos. Tenemos una carta en el Nuevo Testamento dirigida a Filemón, donde el escritor intercede por un esclavo, Onésimo, y se le dice que a Filemón que ya no lo reciban como esclavo, sino como a un hermano. Esto habrá tenido algún impacto al interior de las vidas de las iglesias, pero no en la sociedad. La esclavitud siguió existiendo por mucho tiempo. Sin embargo, lo que sucede con esta enseñanza cristiana es que introduce un germen en el funcionamiento de la sociedad que tendrá un fruto mayor siglos más tarde. Habrá impactado a la sociedad un poco al comienzo, pero siglos más tarde producirá cambios realmente profundos porque estuvo allí en la historia empujando desde dentro como un germen, llenándolo todo hasta que algunos cambios mayores se produjeron. Como consideraciones finales quisiera proponer dos temas importantes. Uno, respecto del método con el que estudiamos la Biblia. No se puede usar la Biblia para citarla como si fuera un libro de frases mágicas, que basta con citar las cuestiones aunque no las entienda y que esta cita va a producir algún encantamiento en el resto de las personas. Eso está bien en los libros de brujería, en los libros de hechicería, pero no en esta sagrada escritura cristiana. Los documentos que hoy están en la Biblia contienen elementos culturales, aspectos culturales propios del siglo I de la era cristiana, del Imperio Romano. Y nos comunica su mensaje en medio de esas determinaciones culturales. Un idioma originalmente que ya no hablamos, para poder leerla la Biblia ha tenido que ser traducida para que la entendamos. Conceptos que ya no usamos, situaciones políticas que ya no conocemos. Hay una serie de condicionantes económicas, sociales, culturales,
que ya nosotros no entendemos y que están ahí en el momento en que los textos fueron formados. Y en medio de eso, el mensaje que llega hasta nosotros. Si no hacemos el trabajo riguroso, sistemático, de estudiar críticamente, profundamente, digo, la palabra de Dios, nosotros terminaremos defendiendo la esclavitud, creyendo que los hombres tienen propiedades, como propiedades a sus esposas, a sus hijos, y que pueden tener esclavos. Una espiritualidad profunda, una santidad profunda, que honra la palabra de Dios, no debe confundirse con la pereza o con la conducta antiintelectual que tan de moda se suele poner de tiempo en tiempo. Como que ser espiritual es no estudiar, como que ser espiritual es no esforzarse rigurosamente en comprender la historia de los textos bíblicos, como uno que a veces se va convenciendo uno de que cuanto menos estudia, más santo es. Es un gran error. No hay que confundir la santidad con la pereza. Eso, la primera conclusión sobre el método. La segunda conclusión es sobre los seres humanos. Estos textos que hemos estudiado las últimas semanas, sobre las esposas y esposos, sobre la relación de hijos y padres, y hoy sobre la relación de amos y esclavos, no rompen con toda la cultura del siglo I, pero introducen una novedad. Muestran que Dios trata como sujetos responsables a mujeres, a niños, a esclavos. Les dirige una palabra a cada uno en particular, no mediando un hombre, no mediando un amo, no mediando un ser superior. Esta novedad parece muy poca cosa en estos tiempos, pero hace 2000 años introdujo un germen que yo digo que es el germen del reino de Dios. Es mejor dicho todavía, una semilla. Una semilla tal vez tan pequeña como si fuera la semilla del grano de mostaza de la parábola del Señor, que a lo largo de los siglos fue germinando y fue aflorando, provocando cambios en las sociedades. Después de varios siglos, algún cristiano probablemente se preguntó, bueno, ¿y si somos iguales ante el Señor como dice Efesios? Si Dios no tiene favoritismo entre las personas, ¿por qué resulta que hay unos que pretenden ser dueños de otros? Y esto terminó por generar una serie de movimientos abolicionistas, sumado a otros elementos sociales y políticos, que hicieron que la esclavitud fuera abolida legalmente. Lo mismo habrá pasado con muchos hombres y mujeres, con muchos padres e hijos, que también están en esta misma sección del texto que hemos venido estudiando. ¿Alguien se habrá preguntado en algún momento si las mujeres también responden ante Dios? Si para Dios no hay diferencia, ¿por qué hay hombres que pretenden ser dueños de una mujer? ¿Por qué hay hombres que pretenden ser dueños de sus hijos y sus hijas? Incluso algunos pretenden tener el derecho de quitarles la vida. Todo esto habrá surgido porque en algún momento en estos 2000 años alguien habrá leído estos textos que pudieran no decir nada cuando se analizan superficialmente, pero llevan ese germen que incita a pensar que ante Dios, en la esfera de lo divino, los seres humanos son iguales ante Él, por lo tanto, la sociedad que genera desigualdades en dignidad es la que está equivocada. La pregunta por la igualdad en dignidad, en valor de los seres humanos
no importa el género, no es una pregunta de los recientes movimientos sociales. Hay cristianos que se han entusiasmado con negar cualquier demanda de igualdad como si esto hubiera aparecido fruto de movimientos sociales de hace un siglo. No es así. La demanda de igualdad de los diferentes seres humanos en cuanto a su dignidad y en cuanto a su valor, en cuanto a lo que son, en esencia, unos a otros, es algo que ya está en germen en los mismos textos bíblicos. Hay actitudes reaccionarias que a veces los cristianos evangélicos, también los católicos, suelen tener. Y es bueno que entendamos que tener esas actitudes reaccionarias en contra de esta igualdad en dignidad, igualdad en valor, igualdad de los géneros ante Dios, de las etnias, de las nacionalidades, esa actitud reaccionaria no nos ubica en la vereda de los consagrados, de los santos y de los fieles a la Biblia. Nos ubica en la vereda contraria a la de Dios, que ya en la Biblia ha dicho que ante Dios no hay favoritismos, aunque las sociedades todavía hayan funcionado en esa época hasta con esclavos. La razón más potente para defender la misma dignidad de todo ser humano es que Dios dirige su palabra a todo ser humano de manera directa, a cada uno, no mediada por señores de ningún tipo. Dios nos invita a todos y a todas a un diálogo directo con Él. Y eso habla del valor que tenemos cada uno y cada una en particular. El gran desafío al terminar esta sección de la configuración de la casa en el siglo I es que logremos establecer un idioma que nos comunique con el prójimo, un idioma que nos comunique esposos y esposas, un idioma que nos comunique padres e hijos, un idioma que nos comunique con el resto de los seres humanos con los que nos relacionamos. Y no ha de ser el idioma de la pertenencia subordinante. No ha de ser el idioma de la subordinación injusta de mujeres a hombres por género, de hijos a padres por edad o de esclavos a libres. Este idioma ha de ser, según los textos de Efesios, el idioma del amor. Y el modelo de esta relación ha de ser el modelo de Cristo. Aquí todos estamos al debe, todos, porque nosotros nacimos en sociedades que no establecen este tipo de relaciones como Cristo, establecen este tipo de relaciones como el mundo. Y estamos tan acostumbrados a relacionarnos, esposos y esposas, hijos y hijas y padres, y con el resto de los seres humanos, como lo hace el mundo, que nos cuesta mucho entender en qué estamos mal, pero estamos al debe. El desafío entonces es construir relaciones nuevas, porque esta es la nueva humanidad creada por Dios, relaciones nuevas de esposos y esposas con un vínculo de amor, relaciones nuevas de padres e hijos con el vínculo de amor y el modelo de Cristo, y relaciones nuevas de hombres y mujeres con quienes compartimos la vida, pero relaciones nuevas fundadas en el amor y teniendo como modelo a Cristo. Hay muchos que están recién partiendo su vida matrimonial, partiendo su paternidad. Algunos están esperando para tener hijos en poco tiempo más y algunos los han tenido recién. No nos copien a nosotros los que tenemos modelos malos. Usen la palabra del Señor. La palabra del Señor nos invita a construir nuevos modelos, no los que vemos por todos lados. Y si hay algo bueno que hay en los que somos más viejos, modifíquenlo para que sea realmente bueno y no medianamente bueno, como muchas veces son nuestras propias experiencias. Pero hay que recordar que la propuesta que nos hace la palabra del Señor
es a construir hogar, pero con relaciones de amor y teniendo como modelo a Cristo mismo. Trabajemos desde ya, queridos hermanos y queridas hermanas, en la construcción de esta nueva manera de ser sociedad, porque vaya que necesitamos ser una sociedad que funcione no como ha funcionado siempre, sino que funcione de acuerdo a la propuesta del Señor. Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra, de escudriñarla, de construir herramientas para estudiarla habitualmente y entresacar de allí, creyendo al menos que estamos en lo correcto, esa palabra que sigue impactando nuestra vida. Señor, confirma tu palabra en nuestras vidas y tú que sigues estando presente, sigue proveyendo las relaciones adecuadas entre nosotros y sigue proveyendo, Señor, también el modelo para que seamos familia como tú quieres que seamos. Recibe, Señor, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me guarda de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida ya no está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija, cristianos, oínos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive,
Queridos hermanos y queridas hermanas, vivamos una semana bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.